Xavier. Acá estamos 18 horas en punto, como nos caracteriza. Arrancamos hoy el último encuentro de Tinta Fresca. El autor nos cuenta su obra de este 2023. Con Laura Alcoba estamos cerrando este ciclo. Como saben, arranca cada mes de marzo. Es un encuentro por mes, charlando con algún autor, algún autor, conociendo un poco la trastienda de su obra, en este caso, para conocer un poco el proceso de creación, de redacción de A través del bosque, este libro que publicó Alfaguara en este 2023 de la autora Laura Alcoba. Antes de dar formalmente la bienvenida, quiero saludar también a Carlos, nuestro técnico de sala, quien seguramente en el chat, que tienen ahí en un costadito, va a ir repasando la agenda que tiene la Fundación La Balandra para las próximas semanas. Así que, bueno, le agradecemos a Carlos el haber habilitado la sala, estar poniendo un poco de música para hacer un poco más amena la espera y habilitando también los micrófonos y todo para que esto se desarrolle con total normalidad. Voy entonces a leer una brevísima biografía de Laura Alcoba. Vivió hasta los 10 años en Argentina, cuando su familia se trasladó a París, huyendo de la dictadura. Allí se licenció en letras, ejerció como editora y traductora y actualmente es docente universitaria. Su primera novela, La Casa de los Conejos, fue publicada originalmente en Francia en 2007 y luego, por supuesto, traducida a varios idiomas, generando un impacto enorme. En 2013 publicó El azul de las abejas, que inspirándose en la correspondencia con su padre, preso acá en la Argentina, narró su exilio en Francia junto al resto de su familia. Después vino en el 2017 La danza de la araña, cerrando de esta manera el ciclo que más tarde, en el 2021, Alfaguara publicara en un solo volumen que llamó Trilogía de la Casa de los Conejos. A través del bosque, esta última novela que, como decíamos, publicó Alfaguara este año y que nosotros es el motivo que hoy nos reúne. Le pido a la gente, como siempre, micrófonos apagados para que esto se desarrolle de la manera más prolija posible. Charlaremos un ratito con Laura y después, como siempre, habilitamos la participación de aquellos que quieran hablar con ella, preguntar, hacer algún comentario, como siempre, a libre disponibilidad. Bueno, A través del bosque, breve descripción. Esto sucede en diciembre de 1984 en París. Una madre, una mujer, Griselda, se despierta una mañana con un fuerte dolor de cabeza, pide auxilio a su esposo, Claudio, que no la asiste, no, al contrario, medio como que la expulsa, se la saca de encima, ocupado como estaba pintando una de las paredes de un aula. Viven en la conserjería en un colegio, en un liceo, y después viene un desenlace fatal. Griselda mata a sus dos hijos más chiquitos, Boris y Sacha, llena una bañera y los mete y los ahoga. Se salva Flavia, que en ese momento tiene 6 años, con quien después, bueno, Laura charla y reconstruye buena parte de lo que sucedió aquella mañana, aquel viernes de diciembre de 1984. 30 años después, como decíamos, Laura Alcoba inicia una serie de entrevistas, tan puestas y muy bien narradas, por supuesto, en el libro, con los supervivientes, con los sobrevivientes, con Griselda, con Flavia, está la voz de Claudio, está René y Colette, que es una pareja que de alguna manera asiste y participa en el cuidado de Flavia durante mucho tiempo y de alguna manera también construye este relato para entender un poco por qué Griselda hizo lo que hizo, sin llegar a fondo, sin conocerse demasiado por qué hizo lo que hizo. Y ahora te saludo formalmente, Laura, y te agradezco desde ya, un placer enorme que me estoy dando. Mejor no puedo terminar este ciclo que charlando con vos, Laura. Eh,
pero quisiera saber, porque por supuesto los nombres, el libro está basado en un hecho real, la identidad de los protagonistas fue cambiada para preservar la identidad de los verdaderos, las personas verdaderas que están detrás de todo esto, pero te pregunto qué tan lejos y tan cerca quedó de, el relato de lo que pasó realmente, si los hechos, porque también los hechos creo que también están un poquito modificados, hay una leyenda al final del libro que aclara eso, qué tan lejos o tan cerca quedaron los personajes y los acontecimientos de lo que verdaderamente ocurrió. Bien, hola, gracias a todos, gracias por la invitación. Em, a ver, por supuesto, cambié las identidades para proteger a las personas y para proteger lo que lograron construir después, digamos. Ujú, Pero en el relato, en realidad hay una serie de desplazamientos más que modificaciones. Desplazamientos leves para para que todo quede un poco más borroso con respecto a los acontecimientos reales, a los datos reales, pero son pequeños desplazamientos. Después lo que hice, para mí era muy importante, es una construcción que tuviese un sentido, digamos, para ir más allá del acontecimiento, o sea que hubo una selección por parte mía de lo, las cosas que me contaron y que para mí cobraban un significado. O sea que ujú. siempre, bueno, pero siempre trabajo del mismo modo en realidad, con una forma de selección y construcción, pero a partir de una materia real, en este caso de memoria y de relato, de testimonio, con la subjetividad que supone, por supuesto, este tipo de materia, en este caso era importante, pero trabajé realmente a partir de los relatos que me hicieron, de la memoria de los demás. La Mm. memoria. Leía en un reportaje, en una nota que te hicieron a propósito de este libro en un portal, El Cultural de España, Sí. ahí comentabas que había sido el libro más duro, más fuerte que tuviste que escribir, la historia más fuerte que tuviste que contar, ¿no? Sí, de hecho, fue muy extraño el proceso de escritura, porque era una historia que yo tenía un poco presente, digamos que recuerdo que en el 2010, después de haber visto Shutter Island de Scorsese, al Ujú. salir de esa película, tuve una sensación muy extraña. Recuerdo que estaba con una amiga, le dije, pero esa historia ya me la contaron. Y no Mm, lograba acordarme qué, cómo, bien. Luego, por una serie de circunstancias, volví a entrar en contacto con la historia, pero de cierto modo es como si en mi mente yo misma lo hubiese tapado, lo hubiese ocultado. Y fue una experiencia muy extraña darme cuenta de eso, porque yo trabajé mucho sobre mi memoria personal, sí, sobre claro. hechos anteriores que tenía relativamente presentes y en este caso, una historia tan enorme, tan fuerte, el hecho de que yo misma lo hubiese ocultado hasta el punto de no saber, digamos que la película de Scorsese me recordaba algo y no sabía del todo qué. Fue muy extraño después volver a dar con la historia por una serie de circunstancias. Paso porque si no voy a hablar de una serie de detalles circunstanciales, pero bien. Y recuerdo haber dicho a mi editor en 2010, mi editor en Gallimard, que se llama Jean-Marie Laclaftine, le dije, tal vez un día, si tengo la fuerza suficiente, trate de contar una historia muy terrible que ocurrió dentro de la comunidad de exiliados argentinos. 2010. 2010. Y, La primera pero, entrevista es 2018, ¿no? sí, 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 sí. No, 2010 fue como volver a dar con la historia y Ah, esa intención, nada más. O esa idea, pero no estaba segura de ser capaz. mm, Y pasaron años, escribí otros libros. sí. Escribí otros libros, varios, No y en hiciste más nada, ni te fijaste buscar no, información. no, porque era una historia tan fuerte que en verdad no sabía si era capaz de acercarme Claro. a esa historia. Y fue muy extraño porque entré en contacto con
la persona que llamó Flavia en el libro, sin saber muy bien qué iba a hacer con esa toma de, ¿no? Con ese contacto, y fue muy fuerte porque primero tuve la impresión de que me estaba esperando. Es algo muy particular. Y ella me dijo muy pronto, necesito que escribas este libro. Ella sabía que yo escribía, de hecho, había leído algunos de mis libros, y tuve la impresión de que en ese primer encuentro el libro se puso en marcha. El Claro. libro se puso en marcha sin que yo ya pudiese dominarlo, en realidad. Y fue una sensación muy particular. Yo tuve la impresión de estar corriendo detrás de lo que ocurría a partir de ese encuentro. Y ya no podía echarme atrás, no sé cómo decirlo. Fue como, fue diferir, 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 y a partir del momento en que di ese paso hacia ellos, era todo tan fuerte, tan increíble, y esa necesidad de que yo escribiese ese libro la expresó, digamos, fue algo que expresó Flavia claramente, y yo sentí como una forma de, sentí esa necesidad y una forma de compromiso, sí tenía que hacerlo, y ya estaba todo en marcha, sin que yo lo hubiese del todo, digamos, di un paso y es como que el libro se me vino encima, de Sí, cierto. de vino solo. Si Flavia no te decía o no te alentaba o no tenías esa sensación, ¿hubieses frenado ahí o hubieses continuado? No sé, es, bueno, difícil decirlo porque las cosas ocurrieron de ese modo. Ella Sí, claramente necesitaba la puesta en relato. Y aquí, sí. en esa necesidad, entró en eco con cuestiones que yo vengo trabajando desde hace mucho, ¿no? La necesidad de la puesta en Mm, relato. Aparte, había en su historia una serie de elementos que entraban en eco con mis libros anteriores y mi trabajo desde hace años. Pienso en el tema infantil, en cómo vivir después, o sea, bueno, la historia era otra, por supuesto, no era la historia de la casa de los conejos, pero entraba en contacto, conexión de manera muy fuerte con temas que me atraviesan desde hace años, o sea que a partir de ese encuentro, yo sabía que, bueno, que ya no podía echarme atrás y que el libro lo tenía que escribir, y de cierto modo ya se estaba escribiendo. claro. Ahí hay un tema, bueno, que vincula la particularidad en este caso, que también tu papá era amigo de Claudio, de militancia, se conocían. Y vos también habías ido y conocías esa conserjería donde termina ocurriendo la tragedia, las desgracias, que encima vos lo ponés así, nadie llama asesinato, ni infanticidio, le dicen tragedia, desgracia, accidente, pero no se lo verbaliza. Tampoco lo haces vos como autora, y eso me parece magnífico también, no tomás posición. Si los protagonistas no lo hacen, vos no completás ese vacío de alguna manera. Ujú. Sí, yo, digamos, había ido a ese lugar y fue muy fuerte, y creo que por ese motivo lo había ocultado en mi mente. El relato había sido tan fuerte que me habían hecho después, pero no era gente con quien yo estuviese en contacto más que ese momento en que nos habíamos cruzado, de cierto modo, porque mi padre había vivido cierto tiempo en el lugar en el que ocurrió eh, el drama, la tragedia, el doble asesinato, digamos. Sí, Yo lo había visto, pero fue una circunstancia muy fuerte esa toma de conciencia, pero la cercanía no era más que esa, ¿eh? O sea, yo había ido 2 veces, 3 tal vez, a ese lugar, no más. Em, pero había un escenario, aunque fuese un escenario borroso que tenía en mente, también siluetas un poco desdibujadas de esos 2 niños que había visto, digamos, que yo había visto. Pero no lograba muy bien poner una imagen precisa, como 2 niños con quienes me había cruzado, de cierto modo, siendo claro. muy pequeñitos y yo ya adolescente, o sea que
había como, pero es verdad que me había cruzado con esos niños. Mm. Entonces, a partir de ese escenario borroso, digamos, ese escenario borroso forma un marco, digamos, en el que eh, iba situando los relatos que me hicieron. Un segundito que enchufo la Sí. computadora antes de que me quede sin batería. Ahí estamos. Hay una particularidad cuando vos entrevistás a Griselda, que es, está en la primera parte, y es un Mm, tramo importante, y mm. además porque más allá de saber qué es lo que pasó esa noche, en verdad, o qué le pasó a Griselda esa noche, por qué decidió lo que decidió con sus propios hijos, quizás uno se tiene que preguntar, bueno, qué le vino pasando, ¿no? A lo largo de su vida, con esas dificultades que había tenido cuando fueron al campo con con esos dos vecinos que abusaban de ella, y esa relación tan conflictiva con su propia madre, ¿no? Y la particularidad ahí que vos escribís madre con mayúscula, ¿por qué? Bueno, todo eso tiene un significado, digamos. Es una madre madrastra, es una Es una madre madre madrastra. Ah, madrastra en el sentido de madrastra, como las madrastras de los cuentos. De hecho, hay mucho de cuento mm, en A través del bosque, em, y ahí el título también, ¿no? Pero bueno, que es otro tema. Pero sí, es la madre, es la cara oscura de la maternidad, digamos. sí, sí, O sea que ahí eh, los personajes, remiten a una historia real y al mismo tiempo funcionan a veces como alegorías, en todo caso, o como, sí, como personajes alegóricos. Y esa madre con mayúscula, es una madre de cuento. ay, Y digo cuento, para mí fue muy importante, fueron muy importantes en los últimos años las lecturas y relecturas de los cuentos de Perrault, ¿no? De otros cuentos también, pero particularmente los de Perrault, que tuve muy presentes, que trabajé también sí. en algunas clases. Y es como la mitología occidental, ¿no? Esa materia de cuentos, y hay una serie de elementos en A través del bosque que remiten a esa estética o esa... Mm. Hay hay una reconciliación, no sé hasta qué punto, entre Flavia y Griselda. Vos le preguntás y ella te dice, fue una madre amorosa, presente, la particularidad de, no hay ahí un reproche, en ningún momento hay un reproche, en ningún momento hay una cosa que no termina de cuajar en esa relación, que uno dice, pero ¿cómo puede ser que no no le pase factura a la madre, ¿no? Pero hay una particularidad que creo que se da cuando uno va terminando el libro y va encontrando esa especie de reconciliación familiar, porque en definitiva tampoco Claudio se separa de Griselda, ese matrimonio sigue junto. Después de... Y René y Colette, que son el matrimonio que de alguna manera cobija a Flavia después de los asesinatos, tampoco dice nada peyorativo en contra de Griselda. De alguna manera hasta la entienden o tratan de protegerla. ¿Por qué crees que se da esa circunstancia? Ahí, digamos, para mí es muy importante no cerrar las interpretaciones, ¿no? Y que haya Mm, diferentes lecturas posibles. Em, lo- Creo que el espanto es tal que cómo sobrevivir al espanto. Lo único
Porque no hay una Posible, negación, no hay una negación. Es no, decir, esto, no, no hablo de esto, ¿no? El oculto lo tapo. No, no, es. no, 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 hay un abismo. Ese día, el día del doble asesinato, es un día abismal, en el sentido fuerte, un día de oscuridad absoluta, y esa oscuridad atraviesa a Griselda para siempre. A pesar de todo, ¿cómo vivir después? Creo que ese en realidad puede ser la explicación de que se sostengan todos de ese modo después de ese día, ¿no? Se sostienen los vínculos probablemente en parte por un sentimiento de culpabilidad muy grande por parte de Claudio, que no supo Ujú. escuchar, que no supo estar, que no supo acudir a ese llamado, como dijiste al principio. Eh, el papel de Colette es fundamental, ¿no? Colette pone. Le salva la vida, ¿no? Le salva la vida a Flavia, Se puede literalmente. interpretar de ese modo, yo creo que sí, es una lectura posible. Ella pone, digamos, hace este gesto, ¿no? De rechaza entregarle a su propia hija a la madre. Mm, Que ve que la mujer que se encuentra delante de ella no está en un estado normal y a partir de ese no de Colette se pone en marcha otra cosa. Digamos que de esa oscuridad absoluta en que mueren dos niños, hay un no de Colette y a partir de ahí como que algo diferente empieza a salir del fondo del abismo, ¿no? Y sale. Y eso mm. es increíble, pero es así, sale algo, em, un vínculo luminoso, bello entre Colette y Flavia, evidentemente. Ese después es posible porque el relato poco a poco se hace posible y esa es la función del bosque, el Mm. bosque al que la niña pide volver una y otra vez con Colette y René, y que de cierto modo habla de ese día eh, en el paisaje, digamos, el bosque, el estanque, el castillo de la Reine Blanche, ¿no? El castillo de la Reina Blanca, cerca de un estanque que tiene como nombre el estanque Comel, ¿no? de la Comel conserjería. es. Mm. C'est l'étang de la Loge en francés, o sea, el Ah, estanque de la conserjería, o sea que es un lugar de agua que tiene como nombre el lugar en el que ocurre la tragedia o el doble asesinato. Y de repente es como si esa historia que nadie le puede contar a Flavia, porque es imposible decirle a una niña de 6 años lo ocurrido, ella misma va a armar ese relato imposible gracias al bosque. En medio del bosque ella misma se lo cuenta o arma ese relato en el bosque entre el castillo en la fachada del cual hay unos personajes que parecen remitir al esquema familiar, en todo caso a los tres hijos, el agua, la loge, bueno, o sea, la conserjería, etc. O sea que eso que se pone en marcha después de la tragedia también tiene que ver con la posibilidad de un relato, poder contar. Y es lo que de ese modo funcionan los cuentos también. Lo imposible de contar se pone en forma, de cierto modo, en lo que son los cuentos infantiles que nos hablan tanto a los adultos también, ¿no? Entonces, ese es, digamos, un camino posible, una lectura posible, creo que hay varias, pero esa es una que para mí es tal vez la principal. la principal. Pienso también que Colette, al salvar a Flavia, literalmente, también la salva a Griselda, a Mm. propósito de lo que después logra Griselda, ¿no? Griselda va a prisión, está un tiempito, 9 meses, después va a un hospital psiquiátrico, pero después se puede dar tuvo una segunda oportunidad de ser madre, ¿no? Porque Flavia volvieron a estar juntos, ¿no? Y
de no haber estado Flavia, si ese día Colette accedía al pedido de ella, esa segunda oportunidad no lo hubiese tenido Griselda. Entonces, indirectamente también la salva a Griselda. Colette cuando no le da a Flavia, le permite cumplir ese rol de madre, ¿no? Que había sido fallido cuando decidió asesinar a sus dos nenes más chiquitos. Mm. Eh, Sí, sí, sí. Lo extraño de toda esta historia, hay tantas cosas extrañas, sí, pero hay mucho, la verdad que son hay para muchas 3 horas de cosas. charla, muchas cosas, la verdad que me hice una serie de apuntes y digo yo, no puedo hacer todo esto, no entra, decía cuando miraba los apuntes, porque hay eh, muchas posibilidades e interpretaciones, ¿no? De todo lo que has puesto. sí, digamos que en todo caso una cosa muy extraña es que Griselda después de haber asesinado a dos de sus hijos, finalmente se reconstruye como persona, como madre, en el vínculo materno. De hecho, los únicos momentos en que Griselda sonreía, eh, en el primer encuentro que fue la materia, que dio la materia, digamos, de casi lo esencial de la primera parte, los únicos momentos en que yo veía sonreír a Griselda es cuando evocaba a Flavia, lo Claro. hermosa que era Flavia, lo maravilloso de su trabajo, eh, viste lo linda que es, viste lo Sí, increíble, la fuerza, la potencia, la tan gran energía que tiene. fotógrafa. Eh, Y Pero en mi caso, vos también lo decías de Flavia, te impactó. sí, sí, porque yo no me imaginaba en absoluto cuando di ese primer paso para encontrarme con Flavia, no me imaginaba en absoluto encontrarme con la persona con quien me encontré, una persona absolutamente solar, una persona que no solo parecía estar muy bien, sino eh, que estaba en una lógica de dar, un valor increíble, ¿no? Un coraje, un querer dar, querer buscar imágenes para... es una persona que trabaja, digamos, en una serie de ONGs, para una serie de ONGs, em, y es una persona que desprende luz. Y Mm. no me imaginaba en absoluto encontrarme con una persona así. Eso también fue una sorpresa muy grande. Y creo que el misterio de quién es Flavia también es parte de lo que está en el inicio, ¿no? Del deseo de escribir y de la necesidad de escribir este libro, ¿no? Flavia, a pesar de ese día y de la oscuridad de ese día, Flavia existe y es quien es, digamos. Mm. Tal vez sea esa una manera de resumir el libro. Vamos Y, a ver por qué, ¿no? Mm. Claudio aparece al comienzo, después no se dio la oportunidad, la posibilidad de juntarte con él en el café del Leñador, donde No. llevabas a cabo tus encuentros, tus charlas. No, Claudio, bueno, murió el año pasado, ya estaba muy enfermo en ese momento, era muy mayor, digamos, había 10 años de diferencia entre Griselda y Claudio, Ujú. y de hecho en el momento en que yo me encontré con él, era ya una persona casi encerrada en el silencio y murió un año después. O sea que esa conversación con Claudio ya era imposible, ¿no? Imposible. Hay una imagen de Claudio al final que vos narrás en el cumpleaños de él, a partir de una foto que le toma Flavia a su Ujú, papá, una foto en la que él la está mirando a ella. ujú, Vos estabas ahí, presente, estabas compartiendo. ujú. ¿Te acordás que pusiste qué decían los ojos de Claudio cuando la miraban a Y su ahí, hija? bueno, todo eso tiene que ver con el lenguaje del cuerpo, ¿no? Y cómo se dicen cosas de manera no verbal, Mm, ¿no? Y en este caso, a través de un teléfono, porque es la imagen de la foto, ¿no? De Claudio en ese momento y lo que dice su mirada y la manera en que
Es Eh, una mirada de amor y de agradecimiento para con la hija, ¿no? De alguna sí, manera. sí, pero no verbalizada, ¿no? Claro, sí. Y A que lo veces dice aparte a través de ese teléfono que captura la imagen. el libro cierra, o por lo menos está puesto así a lo último, porque Flavia, cuando ocurre todo esto, tiene 6 años. Cuando empieza a charlar con vos y a reconstruir todo, tiene 40. O sea, en el medio pasaron 34 años. Se muda a un distrito donde está el cementerio y donde están los hermanos enterrados, en la misma tumba. Más allá después que es maravilloso cómo después vuelve el vínculo y la relación con René y Colette, ¿no? A partir de una decisión de René de dejar una nota, increíble. Si ocurrió, es increíble cómo vuelven Sí, a... ocurrió, ocurrió. ¿Ocurrió? Por eso te decía, los elementos a veces eran como casi mágicos y yo los trataba de recoger y de hacer Eso es algo con esto increíble. que me estaba entregando, la manera en que me contaban la historia y la manera en que la historia se iba revelando a partir del momento en que inicié la investigación. De hecho, eh, Flavia se dio cuenta de que vivía al lado de sus A 100 hermanos metros. eh, Increíble. en mientras yo iba investigando para el libro, y de hecho en esa charla que yo evoco al final del libro, cuando ella se pone a llorar porque toma conciencia de que eligió vivir cerca de sus hermanos, si bien no había visto nunca la tumba. Eso fue tan increíble que cuando ocurrió, yo entendí de que se había terminado el libro, que ahora tenía que terminar de escribirlo, pero que se estaba terminando en la realidad. Fue muy mágica la escritura de A través del bosque. Como te dije, esa sensación que yo tuve de que el libro se ponía en marcha y en cierto momento sentí de que lo que estaba ocurriendo correspondía con el final del libro, que lo que Claro. ocurría ahí era como la conclusión O sea, se de ese... escribía casi en tiempo real. Estabas viviendo en tiempo real la propia historia que estabas contando. Claro, y eso traté de restituirlo en el libro lo más posible, ¿no? Esa manera en que el relato se revela y, y luego se cierra en en la investigación misma. Ahí hay un elemento, porque vos no adjetivás, no categorizás, no le No, preguntás a Flavia por qué en 34 años no fue a ver a los hermanos, la tumba, no fue a visitarlos. No hay, que uno dice, bueno, como es una pregunta casi obligada, decir, che, pero ¿por qué no viniste? Y no, casi no solo como, no fue a visitarlo, sino que como no, no sabía, claro, y en vivía a 100 principio no metros. sabía, en principio no sabía dónde estaban, o nunca se había formulado la pregunta, pero en el fondo sí sabía. Es eso lo que, Sí. digamos, de lo que toma conciencia en el proceso, digamos, de escritura y de investigación por mi parte. Pero eh, eso fue una decisión deliberada tuya, de pararte como no haciendo diagnóstico todo el tiempo de lo que ibas escuchando y lo que ibas conociendo, sino siendo fiel al testimonio y sin tomar partido, o sea, sin decirle, pero ¿cómo, Flavia, no viniste a ver a tus hermanos, 34 años? O sea, eso fue una decisión deliberada o fue una actitud que fuiste adoptando también a medida que ibas conociendo los hechos. a ver, el conjunto era tan increíble que, bueno, de todos modos yo no hubiese en ningún momento, traté de no agregar, digamos, Sí, claro. juicios no dolor al dolor, como digo en cierto momento, creo en el libro, ¿no? No quería agregar dolor al dolor, o sea que solo escuché, recogí lo que me daban, lo que ocurría, me parecía entender
traté de ponerlo en forma dentro de su magia y su misterio también, ¿no? Hubo algo, la impresión de que estaba ocurriendo algo muy valioso mientras yo buscaba, digamos, y los escuchaba y realizaba las entrevistas, y traté de dejar esa magia y ese misterio, siendo consciente de que había algo ahí que me superaba, que nos Claro. superaba a todos. O sea, no era tu historia, vos la estabas escribiendo. Los Sí, protagonistas la vivían como les salía, como lo sentían, ¿no? Sí. Esa sensación de cierta distancia, no, no sin compromiso, pero esa distancia valorativa, ¿no? Para con los hechos está, por lo menos yo la percibí. Y te pregunto si sentiste en algún punto una responsabilidad mayúscula, porque Flavia te dice en un momento, te presiona para que escribas el libro, lo termines, te pregunta cuándo va a estar y te dice que necesita que lo escribas porque a partir de tus palabras la madre va a dar cuenta, o sea, va a conocer lo que, lo que cometió, lo que hizo la madre aquel día, porque también en 34 años ella no había logrado, no pudo hablar con la madre de lo que pasó, ¿no? Y a través sí, de tu libro sí, iba a claro, saber lo que... de hecho el libro también cumple el papel de el relato imposible entre la madre y la hija, Mm. de cierto modo se realiza en el libro. O sea que el libro tiene también ese papel de vínculo, en todo caso, de relato eh, entre la madre y la hija. Y sí, yo sentí que traté de quedarme en el lugar en el que me parecía que tenía que quedarme, ¿no? Como, em, sí, sirviendo de vínculo, ¿Te de- pesó eso? ¿Te pesó esas palabras, eso que te dijo Flavia? no, no, s- sentí una forma así de muy fuerte la necesidad del libro, y traté de hacerlo lo mejor posible. Un Eh, librazo, te me salió un librazo. aparté, me aparté también cuando sentí que era necesario que me apartase, porque, por ejemplo, no tengo más vínculo con ellas, salvo Flavia, de vez en cuando bueno, por las redes sociales, sé que mantuvimos una buena relación hasta el momento de la publicación del libro, y luego un respeto distante, ¿no? Porque yo sentí que el libro también había sido algo fuerte para ellas y que no quería estar, digamos, insistiendo con eso, por respeto, me imagino todo lo que movió emocionalmente el libro. No, No digamos, me sé, aparté cuando sentí que era necesario que me apartase. o sea, imaginás, o sea, que leyeron, que Griselda, que Sí, Flavia leyeron. ¿Sabés que te dijeron algo? ¿Te hicieron sí, alguna sí, sí. devolución Bueno, de hecho, lo leyeron y era necesario que lo leyesen. antes de que se También, publicara, me imagino, ¿no? claro, por un tema legal, y por supuesto era esencial que lo leyesen. Lo leyeron las dos, Claudio, los tres, ¿no? Y me autorizaron a publicar el libro, pero claro, eso era necesario por un tema legal aparte, ¿no? Pero de todos modos no se hubiese publicado sin que para mí moralmente era una obligación, digamos, Claro. que lo leyesen antes. ¿Se puede contar algo de lo que la devolución, algo de lo que te dijeron? Sí, creo que, a ver, puedo decir algo que habla mucho de Griselda. Eh, Griselda leyó el libro y me dijo dos, tres cosas. Primero, dijo, bueno, el horror soy yo. Me dijo, pero qué lindo que hayas visto todo lo que viste en Flavia. Y habla tanto de ella y de la historia, de esa
reconstrucción en torno a la maternidad, pero a pesar de esa noche eterna que la atraviesa para siempre, que ella presenta y casi asume como algo que no quiere, de lo que no quiere atenuar la gravedad Bueno, llega el doctor, no nos pueden dar nada. sí, y para, y para Flavia fue muy conmovedora la lectura. Sé que lo dio a leer a muchas personas cercanas, a las que, con las que no deja Quizás de no ser había... imposible y difícil para ella evocar lo Sí. ocurrido en su infancia, pero como que el libro viene a llenar un lugar, lo sé por amigos comunes eh, sí, eso puedo decir. Hago la última muy cortita y ya habilito a la gente a que levante la mano, como siempre, o haga las preguntas por el chat. ¿Por qué 34 años después? Esto te lo pregunto a vos, quizás no tenés la respuesta, pero ¿por qué 34 años después, tanto Griselda como Flavia, pero fundamentalmente Griselda, que es la que más se expone en esto, ¿no? Tuvo la necesidad de contarlo. Recuerdo que cuando vos te encontraste con ella fue jornada larga de charla, un día extenso y te contó básicamente un montón de cosas de su propia vida. ¿Por qué sentís que después de tantos años tenía esa necesidad, fundamentalmente Griselda, de abrirse y de contar y que se publique en un libro que sabía que lo iba a reescribir una autora que muy leída, que se iba a publicar en varios idiomas? ¿Por qué pensás que quiso abrir el juego de esa manera? Bien, el paso lo di yo, ¿no? Con el primer encuentro con Flavia. Yo creo que ellas estaban en la necesidad del relato anteriormente, pero el paso lo di en ese momento. A pesar de todo, yo tengo la impresión de que 20, 30 años es lo menos antes de mirar algo que es difícil mirar, ¿no? Mm, Y de hecho el tiempo, ese espacio de silencio después de un acontecimiento traumático es algo que yo ya había vivido anteriormente como un tiempo necesario de no mirar antes de tener la fuerza de mirar. Es algo que viví con la escritura de La Casa de los Conejos. claro. Yo, hay una serie de elementos, si bien las historias son muy diferentes, pero una serie de elementos que remiten a la experiencia de escritura de La Casa de los Conejos. Para mí fueron los dos libros en la escritura en que sentí que había algo que me superaba y que yo estaba al servicio de algo que no entendía del todo bien, ¿no? Mm, Que me sentí muy pequeña ante algo que era mucho más grande que lo que yo estaba, eh, pensaba poder dominar. Esa magia, esa manera extraña en que las cosas se ponían en orden o de repente en la escritura yo veía que cómo las cosas podían significar o cobrar un sentido. También lo había vivido con la escritura de La Casa de los Conejos, no lo viví con ningún otro libro. un, Eh, un y ese apartadito, tiempo, sí. sí, ese tiempo de no... Jorge Semprún habla de eso muy bien en L'écriture ou la vie, la escritura o la vida, cuando él evoca la experiencia de los campos, del el momento que viene inmediatamente después de la experiencia traumática, que es un momento en que no se puede mirar, Mm, uno no se puede girar para mirar el pasado y va hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante, y la necesidad de un tiempo que es un tiempo casi generacional, es casi una generación. 20, 30 años es lo mínimo para poder tener la fuerza suficiente para simplemente girarse y mirar para atrás. Y hay ahí un tiempo que se parece mucho al tiempo de silencio, digamos, previo a la escritura de La Casa de los Conejos. Hay un paréntesis y le pido disculpas a la gente que le había dicho que iba a ser la última, pero
tiene que ver con La Casa de los Conejos y la película, en la versión de Valeria Selinger, que hace el guión y la dirige. Se repuso hace no muchos meses en el Gomón, la fui a ver. Ujú. ¿Qué te pareció a vos? Porque, bueno, está obviamente tomada de tu libro. ¿Te encontraste? ¿Tenés una mirada positiva? Porque es raro, me Eh, imagino, ¿no? Sí, sí, es raro, bueno, sería otro tema. Yo no participé en la escritura del guión, no quise participar por muchos motivos, pero con Valeria nos vimos y estuvimos hablando, dialogando muchas veces. Ella iba escribiendo el guión, me lo enviaba, yo lo leía y le hacía comentarios, digamos. Pero fue como una posición para mí de espectadora desde el principio. La película, claro, sí, es extraño. Yo no siento del todo, no la siento como mi película, sino plenamente como su película, Su versión, sí. basado en un libro mío, es verdad, pero yo creo que tiene sus momentos que me sorprendieron gratamente, otras cosas bueno, que no me convencieron del todo, pero globalmente yo le tengo mucho cariño a Valeria y mucha admiración hacia su energía, porque fue para ella toda una aventura montar esa película, filmar esa película, ella la llevó hasta el final. Eh, Tiene algunos hallazgos en cuanto a lo que es la manera de filmar el punto de vista infantil, que Sí. realmente creo acertados, sí. Esa nena, lo que actúa esa nena. Sí, sí, sí. Hermosa, hermosa. Bueno, ahora sí, vamos con Marcela Pedrosa. ¿Qué tal, Marcela? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Hola. Hola, Bueno, Marcela. yo quería comentarte que casualmente estoy leyendo Beloved de, no Sí, me acuerdo la autora, y es un caso muy parecido, ¿no? De la mujer que mata a la niña y que después la hermana que queda viva tampoco sabe bien la historia porque la madre nunca se la cuenta. sí, Casualmente es un caso parecido. En ese caso es por la esclavitud. ¿Y sí, sí, acá sí. se sabe cuál es el motivo por el que la mujer hace esto con los hijos? No creo que haya un motivo, Ah, pero efectivamente ahí sí Beloved, em, ¿de quién es? Es de Toni Morrison, me Sí, de parece, Toni ¿ah? Morrison, claro. Sí, sí, Ahí sí, está, sí. me Sí, acordé. ahí está. Gran libro. Sí, Gran- hermoso, ajá. Justo lo estoy leyendo ahora, entonces me impactó la similitud, porque ahí también trata el Sí. tema de que la hermana va descubriendo de a poco con las cosas que va atando a cabo, pero la madre nunca le cuenta realmente cómo es la historia. Mm, Es mm, una mm. situación muy parecida. Y en este caso no se sabe por qué la mujer tomó esa decisión. No creo que sea una decisión, en ah, realidad. No creo que sea del todo una decisión. Hay un momento en que se abre, se quiebra, se pierde Griselda, ¿no? Es como una persona que se encuentra golpeada hasta partirse en sí. dos, de cierto modo, De, ¿no? No de hecho, creo de que se hecho, puede creo que hablar de decisión. de hecho que te lo habla como en una enajenación, como ella viéndose desde arriba, ¿no? Como si fuese un dron, creo que pones, ¿no? Ahí como si fuera de sí, ¿no? Desde ese punto de vista, como fuera de sí. Sí, hay algo que Interesante. Claro, tiene que ver con la locura, con el trastorno, digamos, no se trata Claro, de una decisión, no lo diría así, ¿no? claro, De sí. hecho, en el libro de Toni Morrison, sí, porque hay el deseo de como de salvar, ¿no? Al hijo de la esclavitud, ¿no? Claro, exacto. Si te impresiona la decisión que ella toma. Claro, Por ahí es es más una, lógico pensar que es un acto irracional que un acto racional, como claro. está presentado en el libro, porque quizás el libro porque es una fantasía, Ujú. pero en un acto, en la realidad es un acto irracional. Después te quiero decir que me encantó La Casa de los Conejos y esa relación del niño con la realidad fuerte, ¿no? Mm. Eso también me resultó muy impresionante cuando la niña dice, ¿por qué me dicen que estamos en guerra si en realidad la gente hace la vida normal afuera? Va al almacén, vuelve. ¿Cómo es la visión del niño en medio de los dramas de los adultos? mm. Eso me impresionó. Hermoso tu libro. Gracias. Gracias, Marcela, ¿eh? Vamos ahora con Mónica. ¿Qué tal, Mónica? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Gastón? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Bien. Laura? Qué placer poder encontrarte, aunque sea unos Oh, instantes aquí. Y mi pregunta apunta a una pregunta que también me hicieron mis alumnos, el final de tu libro. Viste que la palabra les enfants ujú, para nosotros tiene dos significados, ¿no? Los ujú, hijos y los niños. ujú, La palabra aparece doblemente, o sea, una frase, les enfants sont devant, forcément, y después les enfants filent toujours devant. Y en la traducción, si mal no recuerdo, no sé. aparece, no sé si la tenés ahí vos, Sí, yo sí, no, la no la tengo, tengo. yo tengo el libro solo en francés. Creo Ah, que Berti alude a los dos sentidos, si no me equivoco. claro, sí, sí. A Sí. ver, qué nos podés decir, Laura, sobre ese final? Los niños están delante, por supuesto, los hijos siempre llevan la delantera, tradujo. Lo Ah, tradujo muy bien, Eduardo. sí, sí, Fue sí, extraordinario el trabajo con Eduardo. Lo que puedo decir fue extraordinario el trabajo con Eduardo porque me habían propuesto otro traductor en Alfaguara. Y bueno, que es un gran traductor, no voy a decir quién, y pues yo dije, no, quisiera que fuese un argentino, porque me habían propuesto un traductor español y yo sabía que Griselda tenía que hablar rioplatense, lo tenía muy claro, podía ser de otro Claro. modo, primer punto. Argentina, Argentina, Griselda, Sí, por sí, supuesto. aparte era muy Claro, sí. importante que fuese un español rioplatense, no, yo no tenía duda. Y entonces yo me hice un poco entré en contacto con Eduardo pensando, ay, lo ideal sería él, pero no me animaba. Entonces le dije, Eduardo, ¿no sabrías de algún traductor que, bueno, idealmente tendría que ser argentino, pero entender bien el francés, las sutilezas de... Y bueno, me gustaría que fuese escritor. Claro, estaba haciendo una especie de retrato robot del mismo, ¿no? claro. Y él, Eh, y él y él escribe me en dijo, francés bueno, también. claro, y él me dijo, bueno, me gustaría hacerlo. Y fue extraordinario, porque me iba mandando los, los capítulos, digamos, los capítulos, las secuencias a medida que las iba traduciendo para que pudiésemos charlar de la traducción. Y para mí eso fue genial. Entonces todo eso lo fuimos hablando. Bueno, ¿y qué se hace en este momento? O sea, que yo iba leyendo su traducción y iba opinando y fue increíble porque lo hizo con mucho talento y al mismo tiempo de mucha modestia, escuchando cuando yo le tenía algo que decirle y respetando lo que yo le decía. Y claro, está esa dificultad, Mónica, como decís, de que les enfants en francés es tanto los hijos como los niños, y al final él con esa traducción que propone da el doble sentido, ¿no? Eh, en en esa elección, encontró un montón de soluciones, ¿no? Para Claro, mantener lo polisémico de algunas palabras o digamos la multiplicidad de sentidos o los juegos verbales. Algunos se perdieron, pero muchos pasaron en la están. traducción gracias a realmente al talento y a la manera que tuvo de escuchar y de aceptar lo que yo le iba diciendo a medida que traducía. Ujú. Muchas Gracias, Mónica, gracias ¿eh? Gracias, Mónica. a Va- ustedes. Vamos ahora con Patricia López. Hola, buenas tardes. Hola, Patricia. Yo, Laura, bueno, me encantó el libro. Cuando lo empecé a leer tenía esa expectativa, quizá cuando uno lee sobre un caso así, de encontrarse con respuestas. Ujú, Que bueno, justamente no las encontramos, no las encontré, eh, porque no encontramos las razones, o sí, pero bueno, se van tejiendo después, ¿no? Con la vida de ella.
Pero mi pregunta es, lo que yo sentí es que en ningún momento tu mirada es de juzgar o de tomar una posición o de decir, me parece que fue por esto o por lo otro. Mi pregunta es, ¿esa postura tuya es porque vos tampoco encontraste en los participantes de esta historia esa mirada de juzgarse entre ellos? O bueno, es algo que vos elegís pararte ahí para poder relatarlo. Yo creo que el lugar de la justicia es el de la justicia, digamos, no es el mío. El lugar de la psiquiatría es el de la psiquiatría. Tampoco pongo una etiqueta, digamos, un diagnóstico psiquiátrico sobre Griselda, si bien hay una serie de elementos que pueden leerse o pueden interesar en la perspectiva de tratar de entender psicológicamente a Griselda. Pienso que hay una serie de desdoblamientos en su relato muy turbadores, ¿no? Como una serie de momentos en que ella se ve doble, bueno, en fin, pero no hay un diagnóstico. No, porque hay, digamos, la materia humana es una materia humana extrema, una experiencia extrema, y al mismo tiempo no deja de tener la complejidad de las experiencias humanas. Y como tal, traté de abordarlo. Por supuesto, sí, podemos decir, es un doble infanticidio, no se trata de decir que pero no es la perspectiva del libro. La perspectiva del libro es la experiencia humana, pero también en sus límites extremos, en este caso también algo que tiene que ver con la locura, si bien no se trata de encerrar en un diagnóstico, porque no es mi punto de vista y porque tampoco no se cierra el misterio de todo esto con un diagnóstico, con una palabra, ¿no? Es algo más misterioso y más profundo y más sombrío y más complejo. Gracias, Patricia, ¿eh? Vamos con las últimas dos cortitas que leo acá en el chat. Dice Valeria Guevara, pregunta, ¿cuánto de ficción pudiste sumar sobre esta historia real sobre la que tanto se nota que investigaste? Bueno, como dije al principio, yo utilicé los relatos que me hicieron, pero hice una selección y una construcción, y lo que sí, la ficción que vino que vino a iluminar la historia es el mito de Medea. El Entonces, mito es maravilloso, sí. ahí sí, meterme en la lectura del mito de Medea y en una forma de reescritura del mito de Medea fue una manera de despegar la historia con respecto a lo circunstancial y de darle otra dimensión. Porque yo tuve la impresión cuando este libro, que fue mágico en la manera en que se iba escribiendo, yo tuve la impresión en cierto momento que estaba ante elementos o personajes que eran como monumentos, cuando dije que eran hay personajes alegóricos, yo tuve la impresión de que con Colette me enfrentaba a algo que tenía que ver con qué es la generosidad, qué es el acto gratuito, que iba encontrándome con personajes que eran como encrucijadas de conceptos y de como que eran muy grandes, ¿no? En la manera en que se iban presentando. Y, y de hecho, que yo iba evolucionando dentro de algo que tenía que ver con el mito, más allá del vínculo evidente entre la historia de Griselda y el mito de Medea, pero que las personas con quienes me iba encontrando tenían esa dimensión de personajes como uno se los puede encontrar en los mitos y con la complejidad, ¿no? De que uno les puede girar alrededor del personaje y mirarlos de manera diferente
y se puede iluminar de manera diferente y puede tener diferentes significados y los mitos nos hablan y nos siguen hablando y nos siguen interrogando y se pueden volver a leer y volver a interpretar. Y yo tenía esa impresión al encontrarme con Griselda, Claudio, Colette, René, Flavia, de que tenían la dimensión de los personajes de los mitos. Y ahí, digamos, la introducción de la escritura del mito de Medea fue despegarme hacia la ficción, de cierto modo, y al mismo tiempo tenía que ver con lo que estaba contando y era una manera de dar un camino de lectura, tal vez, o algunos caminos de lectura. La última, Marcela Simondi dice, pregunta, ¿cuáles son los cuentos que mencionaste casi al comienzo, Laura, y dijiste que te inspiraron? Sí, los cuentos de Perrault, bueno, que son los cuentos, no sé, Caperucita Roja, Le Petit Chaperon Rouge, Barba Azul y tantos otros, o sea, esos cuentos infantiles que en realidad tienen la complejidad y la profundidad de los mitos, de los grandes mitos. Y la manera en que en esos cuentos funcionan los elementos como la madre, el padre, los hijos, el camino, el bosque. Todo ese simbolismo, digamos, está a través del bosque, inspirado en esos cuentos tradicionales que conocemos todos y que son de una gran profundidad en realidad. Bueno, Laura, muchísimas gracias por la charla. Por lo menos en lo personal me encantó, la pasé genial y bueno, te felicito también por esta novela que fue un deleite para la lectura, pese al contenido y a la trama, ¿no? Por supuesto, pero fue un placer, una gran experiencia de lectura. Muchas gracias, Laura, ¿eh? Muchas gracias a ustedes. A todos que tengan entonces buen fin de semana, que pasen un lindo sábado, lo que queda, un lindo domingo y seguramente nos vamos a estar viendo en otro Zoom que proponga la Fundación La Balandra. Chau, chau, cuídense.